Buenas noches a todos, ¿me logran escuchar? Buenas noches, licenciada. ¿Me escucha? Pues, bueno, espero que estén bien. Ya hoy continuamos con las clases. El licenciado se va a conectar en unos minutos. Mientras voy a aprovechar a darles algunos anuncios. Entonces, previamente, este viernes no tenemos clases. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver el calendario de exámenes. Ya publicaron el calendario. Entonces, en nuestro caso, pues el del curso es el 23 de agosto, el miércoles 23. Entonces, para que estén preparados. En esta unidad, pues en este primer parcial se van a examinar la unidad 1, 2, 3 y 4. El licenciado ya culminó con la 2 la semana pasada, que ya se les compartí en clase también para que ustedes ya lo puedan ver. Adicional, ya tenemos el laboratorio número 1, que es sobre la matriz de riesgos. El lunes me lo compartieron y pues ya coloqué la tarea en clase. Entonces, se van a tener para entregarlo el viernes, por favor. Ese se trabaja de forma individual. Por favor, no se les olvide y también no se vayan a confundir en entregarlo en grupo porque ese sí va a tener su nota individual. Pueden trabajarlo como grupo, pues tal vez como apoyo, pero sí siempre suban el archivo que cada uno realizó para evitar cualquier inconveniente en cuanto a que se puedan anular su nota por tener archivos iguales. Entonces, yo creo que únicamente, no sé si alguien tendrá alguna duda con respecto a las tareas. Creo que por el momento ya vamos entregando 3 trabajos de investigación. Ya el primer laboratorio, que es el que va a ser parte del primer parcial, que son la matriz de riesgos. El licenciado el viernes les dio algunos ejemplos y ese material también ya se los compartí en clase. Entonces les compartí ya el material de las matrices de riesgo y la unidad número 2 y hoy que el licenciado pues, culmine con la unidad 3, pues igual se los voy a estar subiendo a Classroom para que ustedes ya puedan empezar a repasar con ese material. Entonces, solo les recuerdo el laboratorio y que ya el laboratorio 2 es para el segundo parcial, entonces creo que ahorita para el primero vamos a terminar con el laboratorio 1 y con los 3 trabajos de investigación. Siempre les recuerdo, por favor, que trabajen en grupo. Este curso va a tener una práctica que van a trabajar también en grupo, es un poquito larga la práctica también. Un poco similar a la que tuvieron en el semestre anterior. Obviamente este es de auditoría interna, ¿verdad? Pero también es un poquito laborioso, entonces traten de trabajar siempre en grupo, igual que van a tener unas exposiciones que estaba viendo que, por ejemplo, el primer trabajo de investigación un grupo no lo entregó, entonces espero que ya estén coordinando bien. No, Evelyn, los laboratorios se entregan de forma individual. Ahora sí, todos los estudiantes van a tener que cargar su tarea. Solo los laboratorios se trabajan en grupo. De nada. Bueno, Entonces, buenas noches, Isabel. Muy buenas noches, estimados estudiantes de Auditoría 4. Bienvenidos a la clase de hoy. Así que para su servidor, pues es un gusto estar presente en esta clase. El día viernes impartimos la clase respecto a las matrices de riesgos. El día viernes vimos el tema de ejercicios prácticos. Buenas noches, Lucía. Vimos ejercicios prácticos relacionados con la matriz de riesgos. Un estudiante solicitó que viera casos prácticos y lo impartí. Así que las unidades 1 y 2 ya están totalmente concluidas. Ya están totalmente concluidas esas 2 unidades. Esas 2 unidades
y la 3 y 4 van a entrar para el primer examen parcial que se va a realizar el día 23 de agosto. Es día miércoles 23. Prácticamente estamos hablando de hoy en 15 días. De hoy en 15 días es el primer examen parcial. Aunque yo sé que ustedes van a tener sus exámenes previamente, antes yo creo que inician, si no sé mal, el 18. Entonces prácticamente... Así es, ya. Sí, gracias, Linda, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Lick, una pregunta, entonces, para el primer parcial son las unidades 1 de la 1 a la 4. Sí, la 1 a la 4. Por eso que hoy termino la unidad número 13, es bien corta porque usted, inclusive ahorita les voy a decir por qué lo voy a terminar. Muy bien, entonces, el examen primer parcial está para el día miércoles 23 de agosto. Las unidades que se van a evaluar son las unidades 1, 2, 3 y 4. Las unidades 1 y 2 ya están totalmente concluidas, inclusive yo hoy compartí con la licenciada Vilma material de matrices de riesgos para que se los comparta a ustedes. Por favor, ya todo está concluido. Ya hoy empezamos con la 3, hoy termino la 3, el lunes miramos la 4, ya el miércoles ya solo repasamos, y ya terminamos, y ya el jueves y el viernes empiezan ustedes con exámenes, y ahí el 23 es el nuestro. Así que les deseo toda clase de éxitos, jóvenes, y ya sin más preámbulo vamos a entrar con la unidad número 3. Entonces déjenme presentar pantalla en ese momento. Ahí ven en pantalla el contenido de la unidad número 3. ¿Sí? ¿Alguien que me responda que sí se ve? Sí, licenciado. Gracias. Ahí está, unidad número 3, dice, pongan atención a la unidad número 3. Dice, conocimiento técnico y capacidad profesional. Se trata sobre las normas sobre atributos, 3.1, normas sobre atributos, y luego habla sobre la 3.2, que es actividad del auditor interna. 3.3, el auditor interno. 3.4, requisitos profesionales de los auditores internos. 3.5, el perfil del auditor interno. Y 3.6, consejos para la práctica de auditoría interna. Ahora bien, ¿por qué razón les estoy diciendo que esa unidad la vamos a ver así rápidamente? Porque se supone que es un trabajo de investigación que ustedes ya realizaron. Yo ya me comuniqué con la licenciada Vilma y ya entregaron el primer trabajo de investigación que se llama NIEPAI, Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional del Auditor Interno. Ya entregaron ese trabajo. Y las NIEPAI incluyen las normas sobre atributos y las normas sobre desempeño. Normas sobre atributos es la unidad número 3. Y las normas sobre desempeño es la unidad número 4. Algunos otros catedráticos solo en una clase dan la unidad 3 y 4, ya solo rapidito, porque se supone que ustedes ya hicieron este trabajo de investigación. Ya saben que son normas sobre atributos y ya saben que son normas sobre desempeño, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo sí me voy a tomar el periodo de hoy para terminar la unidad número 3 y el lunes para terminar la unidad número 4, pero hablar en síntesis en qué consiste cada uno de estos. Muy bien. Debido a que ustedes ya hicieron este trabajo de investigación sobre normas sobre atributos, estimados compañeros, por favor, si alguien voluntariamente, si no va a tener que preguntar, me comente sobre qué son normas sobre atributos, o sea, el concepto que tienen sobre las normas sobre atributos, jóvenes, por favor. Hoy no voy a preguntar sobre normas sobre desempeño, pero sí sobre los atributos, porque de eso trata la unidad número 3. ¿Qué son normas sobre atributos? ¿De qué trata? Pues yo considero que si es de la auditoría interna, pero buenas noches. Me Buenas imagino noches. que si habla sobre atributos, son los lineamientos que se deben de seguir para
el ejercicio de la auditoría interna. Sí, más o menos, por ahí estamos, gracias, Eric. Dar procedimientos, organizaciones y todo eso. Hola, Darling, con todo gusto puede opinar, Darling. Hola, buenas noches. Buenas noches, Yo entiendo que es sobre los atributos que tiene la persona que hace la auditoría. Ajá, excelente, ya, exactamente, Darling, así es, los atributos que debe poseer el auditor interno y su equipo. Ahí ya dio la clave. ¿Alguien que quiera ampliar sobre esto, jóvenes? Porque por eso de eso trata. Yo me puedo llevar unos 15 minutos diciendo, mire, de qué son atributos, pues. Pero voy a preguntar. Carlos David Ramírez. ¿Qué comprendió usted sobre las normas sobre atributos? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo es la pregunta? Del 1.28. No está en clase, ¿va? Bien, solo que estaba ocupado. ¿Qué dice Diego Monroy? ¿De qué tratan las normas sobre atributos, Diego Monroy? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Las normas sobre atributos, pues más que todo, pues nos mencionan las cualidades que debe tener la persona que está a cargo de realizar una auditoría interna, ¿verdad? El equipo que conforma la auditoría muy interna. bien. Ya Diego dijo que son cualidades, Darling dijo que son atributos de las personas que ejecutan el trabajo, y así es. Entonces ahorita me voy a tomar un tiempo para explicárselos un poco. Miren, jóvenes, cuando la NIEPAI, esa dice, normas sobre atributos, dice ese primer tema, es lo que estoy marcando ahí, normas sobre atributos. Y aquí trata sobre las características cualitativas que debe poseer el auditor interno y su equipo de trabajo. A eso se refiere. Las características cualitativas, o sea, las cualidades, el perfil, el atributo o los atributos que deben poseer el auditor interno y su personal. Y uno de esos atributos, estimados compañeros, aquí le voy a sintetizar, es que tanto el auditor interno, ¿sí? El auditor interno como tal, como todo su equipo, el staff completo de auditoría interna, debe tener la capacidad profesional, debe tener la competencia para hacer el trabajo, capacidad y competencia. Pero para tener capacidad y competencia, tiene que tener conocimiento técnico. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? El conocimiento se adquiere con el desarrollo profesional continuo. Tanto el auditor interno como su personal, todo el personal completo, su departamento, deben de preocuparse por recibir capacitación, entrenamiento, inducción, estudio, o sea, para tener el conocimiento. Y luego, con la experiencia en la práctica, obtienen las competencias. Entonces, de esto trata principalmente, en síntesis, las normas sobre atributos. ¿Sí? ¿Qué atributos debe tener la persona? Capacidad, competencia, conocimiento, entrenamiento, capacitación continua, debe ser independiente, debe ser objetivo, debe ser íntegro, debe tener profesionalismo, debe tener personalidad, carácter, liderazgo. ¿Me explico? Eso es todo lo que dice el manual de ética, ¿no, Lick? Está muy relacionado. O sea, miren, jóvenes, por eso que aquí hablan no solamente esas características que ya les mencioné, no solamente del auditor interno, sino que de su departamento. Pues aquí habla del auditor interno, ¿me? Y de los profesionales de los auditores, o sea,
los requisitos de ellos, el perfil. Señores, yo con esto ya les di la idea, pues, ya terminé la unidad. Entonces, yo les puedo presentar la pantalla y aquí hay tanto que ver. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí me voy a ir, son 60 diapositivas. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, miren, no me voy a detener mucho, jóvenes. No me voy a detener mucho. Vean esto. Normas sobre atributos. Por eso enfatiza conocimiento técnico y capacidad profesional, tanto del auditor interno como su departamento, todo su staff, su equipo de trabajo, y del director de auditor interno, por supuesto, que es el líder, ¿verdad? Los requisitos de ellos, profesionales de los auditores internos, y el perfil del auditor interno. Aquí dice que esas normas sobre atributos tratan sobre las características, yo le agrego cualitativas, características cualitativas o las cualidades, pues, de las organizaciones, o sea, del departamento y de las personas que prestan servicio. ¿Quiénes son las personas? El director de auditoría interna y todo su equipo. Y de las organizaciones se está refiriendo al departamento en sí, completo, ¿verdad? Entonces, acá hay un resumen en donde todo departamento de auditoría interna debe poseer un estatuto. Todas las divisiones de auditoría interna, el staff de auditoría interna debe poseer un estatuto. Ese estatuto es lo que antes se conocía como un manual de auditoría interna. Y ese estatuto debe definir cuál es el propósito, cuál es la autoridad y la responsabilidad del departamento de auditoría interna o del auditor interno en sí. ¿Y cuál es el propósito de la auditoría interna? Y está muy amarrado con el concepto, la definición de auditoría interna. El propósito, o sea, ¿cuál es para qué debe existir un departamento de auditoría interna en una empresa? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo, pues? Y esto es, el propósito es generar valor, ¿o no es cierto? Uno de mis propósitos como auditor interno es generar valor en la organización. Un propósito es contribuir y ayudar al gobierno de la empresa, no al gobierno de Yamatei, al gobierno de la empresa, a que el alto nivel de dirección, o sea, el gobierno adquiera o cumpla sus metas y sus objetivos. Pero, o sea, el propósito es revisar, verificar, monitorear constantemente que el sistema de control interno funcione adecuadamente. Ese es el propósito, evaluar el control interno. A través de la evaluación del control interno obtiene el conocimiento de la entidad y su entorno. Y dicho sea de paso, identifica los riesgos. Y luego los analiza, los evalúa y los valora. Y entonces ahí entra a funcionar la matriz de riesgos que ya les enseñé el día viernes. ¿Cómo hacer una matriz de riesgos? O sea, la auditoría interna está para la identificación de riesgos, pues, en una empresa, para eso está, para identificar riesgos y luego sugerir o dar las recomendaciones para cómo gestionar los riesgos. ¿De acuerdo? Ese es el propósito de la auditoría interna. ¿Y en dónde se debe definir? En el estatuto de auditoría interna. Ahora, ¿la auditoría interna tiene autoridad o no tiene autoridad sobre la empresa? No, señor, no tiene ninguna autoridad. No tiene ninguna autoridad porque por eso es independiente y es objetivo. El manual de auditoría interna o el estatuto de auditoría interna debe decir, bueno, el director de auditoría interna sí tiene autoridad solamente sobre su personal, solamente sobre su departamento, sobre el ámbito de su competencia, que es únicamente la auditoría interna. Sí posee autoridad, sí posee sobre su personal, pero él no posee autoridad
ni sobre el gerente general, ni sobre ningún gerente, ni sobre el contador, ni sobre nadie, porque él no es jefe de nadie. Él no tiene autoridad, pero tampoco está subordinado a su trabajo. Ni tiene autoridad, ni está subordinado. Y ahí se cumple la esencia de la independencia. ¿De acuerdo? Entonces, el estatuto de auditoría interna lo debe definir claramente cuál es el propósito, cuál es la autoridad y cuál es su función, su responsabilidad. Y eso lo dice las normas sobre atributos. Dice, mi señor, una de las características cualitativas del Departamento de Auditoría Interna es definir su propósito, definir su autoridad solamente sobre su departamento, pero también es independiente, es objetivo, ¿ya? Y su responsabilidad, ¿de acuerdo? Esa es la 1000. Y la 1010 trata sobre el reconocimiento de los elementos obligatorios en el Estatuto de Auditoría Interna. Reconocimiento de los elementos obligatorios en los estatutos de auditoría interna. Entonces, ellos deben de reconocer principalmente en el estatuto de auditoría interna, o sea, en el manual de auditoría interna, el código de ética para ellos es un elemento obligatorio, el código de ética, porque es fundamental y lo deben de manifestar ese reconocimiento de esa obligatoriedad de cumplir estrictamente con lo establecido en el Código de Ética y debe quedar claramente establecido en el Estatuto de Auditoría Interna, porque así lo exige las normas sobre atributos. Y cuando se habla de la 1100, la independencia y objetividad, y abajo dice independencia dentro de la organización, señores, la actividad de auditoría interna es independiente y es objetiva. En la misma definición de auditoría interna lo dice, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, así lo dice, porque su trabajo es independiente y debe ser objetivo, independientemente de que el Departamento de Auditoría Interna dentro del organigrama depende del consejo, depende, o sea, su salario, o sea, trabaja en relación de dependencia legalmente. En relación de dependencia porque tiene un patrono que es la empresa. Entonces, por eso que dice dentro de su organigrama, dentro de la organización, arriba el máximo órgano o la máxima autoridad se llama Consejo de Administración, perdón, se llama la Asamblea de Accionistas, todos son los máximos, la Asamblea, o sea, los dueños, los que mandan. Y luego está el Consejo de Administración abajo. Su consejo, la junta directiva, ellos son el gobierno de la empresa. Y abajito se desprende con signos punteados o staff, a la derecha se desprende el Departamento de Auditoría Interna. A un lado, abajito del consejo de administración o la junta directiva, se desprende con línea punteada o staff, y con el cuadrito así también, con puntitos de staff, auditoría interna. Esa identificación de staff o signos punteados no lineal significa que la auditoría interna no tiene autoridad ni tiene subordinación, es independiente. O sea, legalmente dentro del organigrama está en relación de dependencia, pero su trabajo, la ejecución de su trabajo es independiente y objetiva. No sé si me explico, ¿eh? Sí, le... Sí, muy bien, gracias. Aquí también habla sobre la interacción directa con el consejo. Resulta que el director de auditoría interna, la 1111, ¿verdad? El director de auditoría interna debe interactuar, o sea, debe mantener comunicación directa y estrechamente con el consejo de administración. Debe mantener una muy buena comunicación, debe fluir la comunicación. Para esto, el director de auditoría interna debe tener carácter, liderazgo para estar intercambiando y mantener una constante comunicación, una constante interacción con el consejo. No vamos a tener una constante interacción con el gerente de ventas, con el gerente financiero, no, es al alto nivel. La 1112 dice, el papel director ejecutivo, además de auditoría interna. O sea, el rol de la auditoría
del jefe de auditoría interna, o sea, del director ejecutivo de auditoría interna, el papel de él es ejercer liderazgo, dirigir a su, pues se llama director, porque dirige el trabajo de su equipo, dirige y coordina el trabajo con todo el personal de la empresa. No tiene autoridad porque no es jefe de nadie, pero tampoco está supeditado, tampoco tiene dependencia. Entonces eso le permite a él coordinar, dirigir el trabajo, no solamente con su propio personal, sino que también con todo el resto del personal de la empresa. La objetividad individual habla sobre la objetividad de cada una de las personas que forman el departamento de auditoría interna. O sea, dentro de un departamento pueden haber hasta 10, 15 auditores, dependiendo del tamaño de la empresa. Ningún auditor, compañero de trabajo de su propio departamento, debe influir en el trabajo de su compañero, porque ellos deben mantener objetividad e independencia individual. Ahora, la 1130, a veces hay impedimentos a la independencia u objetividad, y un impedimento es cuando, por ejemplo, se le restringe el acceso a la información y a la documentación al auditor interno. No le proveen toda la colaboración y no le dan toda la información, entonces ya tiene un impedimento a su independencia. Y entonces la norma sobre atributos establece qué debe hacer el director de auditoría interna cuando él se da cuenta que tiene impedimentos a la independencia, que le están tratando de ser dependiente. Están tratando de influir en que el gerente general es jefe del auditor interno y nunca el gerente general debe ser jefe del director de auditoría interna. Debe ser independiente, de su trabajo es independiente. Cuando a veces hay amenazas que impiden la independencia y la objetividad. La 1200 habla sobre la aptitud y cuidado profesional. Aptitud es apto, es tener conocimiento. O sea, la aptitud y cuidado depende mucho del conocimiento, porque si tiene conocimiento, tiene competencia. Si tiene conocimiento, tiene aptitud. Y el cuidado profesional es ser diligente, y no negligente, diligente. La 1230, las normas sobre atributos exige que tanto el director de auditoría interna como su personal deben mantener un constante desarrollo profesional continuo, de nunca acabar. Yo pude haber recibido capacitación la semana pasada, pero ya hoy puedo recibir más capacitación, es de nunca acabar. Por eso dice mi abuelo que el conocimiento, el inteligente se muere aprendiendo. Nunca termina uno de aprender, porque siempre deben estar en un constante desarrollo profesional, pues dice continuo, o sea, es de nunca terminar. Las normas sobre atributos exigen que el director de auditoría interna y todo el personal que conforman el staff de auditoría interna debe mantener esa actitud de desarrollo profesional, de preocuparse por investigar, por participar en congresos, en convenciones, en leer, en mantener un entrenamiento y capacitación continua, ¿ya? La 1300 habla sobre un programa de aseguramiento y mejora la calidad. El Departamento de Auditoría Interna debe tener un programa para asegurarse que ellos cumplen con la calidad en la ejecución del trabajo. Ellos deben tener un checklist para verificar, eso lo hace el director de Auditoría Interna, verificar a través de ese programa de aseguramiento que el trabajo realizado por todo su equipo ha cumplido con la calidad del trabajo, con mejorar la calidad a través de la supervisión. Entonces, obviamente, un trabajo de calidad se va a cumplir solo si y el personal se preocupa por su desarrollo, por su capacitación continua, ¿ya? Por su conocimiento, por sus competencias. De eso tratan las normas sobre atributos, jóvenes. Y los requisitos del programa de aseguramiento y mejora la calidad, evaluaciones internas y evaluaciones externas. Dentro de los estatutos de la auditoría interna, o sea, lo que se llama manual de auditoría interna, las normas sobre atributos dice que los estatutos deben definir cuál es su política
interna de la empresa para hacer evaluación. ¿Quién debe ejercer esta función de evaluar al personal de auditoría interna? El director de auditoría interna, el jefe. Debe de hacer una evaluación de desempeño. Debe hacer una evaluación de sus competencias, de sus capacidades, de su desarrollo. Pero eso lo hace el director de auditoría interna a su personal. Pero a veces, pero ahora, ¿quién evalúa al director de auditoría interna? Por lo que es necesario contar con evaluaciones externas. Es alguien de afuera, alguna firma de auditoría o consultoría, realiza una evaluación del desempeño, pero es alguien de afuera, pues se llama evaluación externa. A ir a evaluar el trabajo realizado por el staff de auditoría interna, ¿de acuerdo? Y luego un informe, hay que hacer un informe sobre aseguramiento y mejora la calidad. Si ahí arriba dijimos que debe haber un programa de aseguramiento y mejora la calidad, pues después de pasar ese programa de aseguramiento y mejora la calidad, se debe hacer un informe sobre ese aseguramiento de mejora de calidad. Rendir un informe a quién? Al consejo. Y decir, bueno, si su departamento sí cumplió o no cumplió con los estándares de calidad. O sea, o hubo alguna falla, hay que manifestarlo, ¿verdad? Y la 1321, cuando se rinde un informe de auditoría interna, siempre hay que indicar en el informe, en la carta de presentación, que el trabajo fue realizado utilizando normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna, NIEPAI. Y cuando no es posible cumplir con una norma, hay que hacer una declaración de incumplimiento para que todo quede por escrito. Entonces, ahí está, ya el propósito de la auditoría interna, ahí ya no lo voy a leer porque eso ya lo expliqué. El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna deben estar formalmente definidos, ¿qué? En un estatuto, cabal, de conformidad con la misión de auditoría interna y los elementos de cumplimiento obligatorio. Los principios fundamentales para la práctica de auditoría interna, el código de ética y las normas de definición de auditoría interna. El director ejecutivo de auditoría interna debe revisar periódicamente el estatuto de auditoría interna y presentarlo a la alta dirección y al consejo para su aprobación. Y así, señores, todo esto, me detuve a explicarles eso, pero en esencia de eso trata las normas sobre atributos. Acá dice, propósito. Lo anterior implica que los miembros de auditoría cuenten con la autorización sin restricción alguna para acceder a la información. O sea, si bien es cierto, ellos no tienen autoridad, pero tampoco van a estar supeditadas a nadie. Las normas sobre atributos dice que cuando habla de propósito, autoridad y responsabilidad, lo anterior implica que los miembros de la auditoría, o sea, todo el departamento, cuentan con la autorización sin restricción alguna para acceder a la información. O sea, ellos, ahí sí que los estatutos lo definen, ahí sí que por default tengo que tener acceso a toda la información, al personal y los activos de la compañía. Así como el que se defina el alcance de las actividades a desarrollar dentro de los requerimientos que sugiere la práctica profesional de auditoría interna. Y luego viene el reconocimiento de los elementos obligatorios en los estatutos. Aquí ya el código de ética. Aquí código de ética, mis jóvenes. Aquí está código de ética. Aquí ya no voy a explicar. Y la independencia es que la actividad de auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. Eso ya lo hemos hablado. La independencia es libertad de condicionamiento. O sea, yo no tengo que estar condicionado a nada. Tengo libertad. Y que es la libertad de condicionamientos que amenazan la capacidad de actividad de auditoría interna para llevar a cabo. Con el fin de lograr la independencia es necesario cumplir eficazmente las responsabilidades. La independencia es ser libre de no tener dependencia de nadie, no supeditar mi juicio profesional a terceras personas, no comprometer mi juicio o sea, no hay que tener prejuicios, ¿verdad? Sino que es independiente. La objetividad también es una actitud mental neutral. El que es objetivo es neutral, independiente, ¿verdad? Porque la objetividad y la independencia va muy de la mano. Dice, la objetividad requiere que los auditores no subordinen su juicio sobre asuntos de auditoría a otras personas. ¿Ya? Y entonces aquí habla, o sea, eso ya lo hemos hablado, joven, la verdad que no quiero detenerme acá.
Acá la interacción con el consejo aquí debe de mantener, comunicarse e interactuar directamente con el consejo. Aquí el auditor interno no se va por las ramas, se va de una vez por la raíz. ¿Cuál es el papel del director ejecutivo de auditoría interna, además de auditoría interna? El papel es cuando el director ejecutivo de auditoría interna asuma o se espera que asuma un papel de responsabilidades, aparte de la auditoría interna, debe aplicar salvaguardas para limitar impedimentos a la independencia y objetividad. O sea, miren, jóvenes, la auditoría interna nunca debe aceptar una responsabilidad de ejecución de trabajo operativo en una empresa. O sea, ni el director ni ninguno de su departamento debe aceptar hacer trabajos operativos, porque él no es juez y parte. Yo no puedo ir a hacer el trabajo y luego autorrevisarme a sí mismo, porque entonces pierdo independencia y pierdo objetividad. ¿Ya? Entonces, si hay algún impedimento a cumplir con esto, entonces hay que aplicar salvaguardas, hay que implementar políticas y procedimientos para salvaguardar y poder limitar esos impedimentos a la independencia y a la objetividad. ¿De acuerdo? Vamos a ver, aquí hay La objetividad individual de los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral y evitar conflicto de intereses. El conflicto de intereses es una situación en la cual el auditor interno que ocupa el puesto de confianza tiene un interés personal o profesional en competencia con otros intereses. Puede existir un conflicto de interés cuando no se produzcan actos inadecuados o no éticos. Entonces, miren, jóvenes, acá es que yo me quiero ir a la 43. Eso ya lo vamos a ver. La aptitud viene de ser apto, y el que es apto tiene competencia, y que tiene competencia tiene conocimiento. Si tiene conocimiento es un profesional. Los trabajos deben cumplirse con aptitud y cuidado profesional. Aptitud es de ser apto, ¿verdad? Apto es competencia, capacidad. Por eso los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con responsabilidad individual. La actividad de auditoría interna colectivamente debe reunir u obtener los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con su responsabilidad. La aptitud es un término general. Se alienta a los auditores internos a demostrar su aptitud, obteniendo certificaciones y calificaciones. O sea, hay entidades que certifican a los auditores internos. Hay que recibir un curso y luego certificarse. Ya alguien certificado vale más, porque tiene más competencia, más capacidad. Entonces aquí habla del cuidado profesional. Los auditores internos deben cumplir con su trabajo con el debido cuidado y la aptitud que se espera de un auditor interno razonablemente prudente y competente. El cuidado profesional adecuado no implica infalibilidad. O sea, el que es cuidadoso no implica que nunca le va a pasar nada, pues. El auditor interno debe ejercer debido cuidado profesional. Y ahí está, señores. Desarrollo, constante capacitación. Debe perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional de nunca acabar, continua. ¿Ya? Se debe tener un programa de aseguramiento. Y eso lo tiene que ejecutar el director de auditoría interna. Debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y mejora de la calidad. O sea, ellos deben de pasar un estricto control de calidad. Entonces debe existir un documento que se llama programa de asegurarse que el trabajo de auditoría interna ha cumplido con el control de calidad. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Es que un programa de aseguramiento y mejora la calidad está concebido para permitir una evaluación del cumplimiento de las normas por parte de la actividad de auditoría interna y una evaluación de si los auditores internos aplican el código de ética. Ese programa también evalúa la eficiencia y eficacia de la actividad de auditoría interna e identifica oportunidades de mejora. El director de auditoría interna deberá alentar la supervisión del consejo en el programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Muy bien. Acá ya... Miren,
Dentro de las políticas de la empresa, el director de auditoría interna debe hacer por lo menos una vez al año una evaluación interna a todo su personal. ¿Ya? Él mismo se debe hacer autoevaluaciones periódicas y el seguimiento continuo por parte integral de supervisión, revisión y medición de día a día de la actividad de auditoría interna. Acá dice, en negrilla dice, hasta abajo, al menos, dice, una vez al año, el director de auditoría interna informa a la alta dirección y al consejo, al alto nivel de dirección, ¿verdad?, sobre los resultados de las evaluaciones internas, los planes de acción necesarios y su implementación o implantación adecuada. O sea, el director de auditoría interna debe tener la política de evaluar el desempeño de su equipo de trabajo y luego rendir un informe al consejo. Si alguien tiene una oportunidad de mejora, lo debe hacer, y si alguien no funciona, lo despiden y contratan a otros que tienen competencias que realmente cumplan con las normas sobre atributos, ¿verdad? Ahora, ¿quién evalúa al auditor interno? Al director. O a veces, si es necesario, contratar a alguien de afuera, a un profesional o una firma de consultoría o de auditoría interna de fuera que me venga a evaluar, pues se llama evaluaciones externas. Deben realizarse evaluaciones externas al menos una vez cada 5 años por un evaluador o un equipo de evaluación calificado e independiente, proveniente de afuera de la empresa. El director ejecutivo de auditoría interna debe tratar con el consejo. Ya la forma y frecuencia de las evaluaciones externas, y las cualificaciones e independencia del evaluador y equipo de evaluación externa, incluyendo cualquier conflicto de interés potencial. Aquí, evaluación externa desde afuera, jóvenes. Aquí ya no me detengo. Hay que hacer un informe sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad que se le rinde al consejo. Informe sobre el programa de aseguramiento, que eso ya lo es. Ahora, cuando se rinde un informe de auditoría interna, regularmente en la carta de presentación hay que manifestar que la actividad de auditoría interna cumple con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Es apropiado solo si lo respaldan los resultados del programa de aseguramiento y mejora la calidad. O sea, yo no debo manifestar eso si realmente no cumplí con el control de calidad y el programa de aseguramiento y mejora la calidad. ¿Ya? Esto. Cuando el auditor interno considera que no se pudo cumplir con algo, hay que hacer una declaración de incumplimiento. Cuando el incumplimiento del código de ética o a las normas afecta el alcance u operación general de la actividad de auditoría interna, el director ejecutivo de auditoría interna debe declarar el incumplimiento y su impacto ante la alta dirección y el consejo. ¿Ya? Muy bien. Y aquí voy a leer lo que falta. Aquí está hablando del departamento de auditoría interna dirigido por valga la redundancia, por un director, liderado por un director de auditoría interna. Este director de auditoría interna, él es responsable por reclutar personal con competencias y capacidades, que posean conocimientos técnicos, experiencia y otras disciplinas. También ejercer la supervisión. Muy bien. El director ejecutivo de auditoría interna debe establecer los criterios apropiados de educación y experiencia para cubrir los puestos de auditoría interna, teniendo en cuenta el alcance del trabajo y el nivel de responsabilidad. El director de auditoría interna debe obtener una seguridad razonable de que las cualidades y aptitudes de cada candidato. O sea, desde que se recluta personal, todo el proceso de selección y reclutamiento de personal jóvenes, hay que ser diligente en saber contratar a la persona idónea, porque no se va a contratar a alguien que no tiene experiencia en nada, ¿verdad? Porque entonces estoy fallando. O sea, desde el reclutamiento de personal, debo verificar el cumplimiento de esta NIEPAE. ¿Qué deben tener los auditores internos? El director y todo su personal, todo el staff de auditoría interna debe poseer conocimiento, experiencias y disciplinas. ¿Qué dice ahí? El personal de auditoría interna debe poseer conocimientos, experiencias y disciplinas para realizar el trabajo y habilidad para aplicar los procedimientos y técnicas de auditoría. De acuerdo con el alcance del trabajo, el auditor puede emplear consultores especializados en las disciplinas necesarias para cumplir con las responsabilidades de auditoría. Señores,
Es necesario, las normas sobre atributos exige que el director de auditoría interna y todo el personal se preocupe por adquirir conocimiento, experiencia en otras disciplinas. ¿Por qué? Porque si ese es un profesional con conocimiento, con experiencia, tiene competencia para realizar el trabajo, ¿ya? De eso trata. El auditor interno es responsable de que el personal de auditoría interna cuente con conocimientos técnicos. O sea, yo como director de auditoría interna soy responsable de motivar a mi staff, a mi asistente y al resto del personal. Los debo de motivar sobre su desarrollo, sobre su capacitación. Por eso él es responsable de que el personal de auditoría interna cuente con conocimientos técnicos y capacidades. Tal vez una plática motivacional, ¿verdad? Y deberá asignar a cada trabajo personal con experiencia. Es decir, yo tengo, o sea, un director de auditoría interna puede tener 15 asistentes de auditoría, pero puede tener un especialista en inventarios, 1 o 2 especialistas en inventarios, otro especialista en compras y cuentas por pagar, otro es especialista en control interno de activos. Entonces, aquí lo que está diciendo es que el director de auditoría interna, él es responsable de que el personal cuente con conocimiento y capacidad y deberá asignar a cada trabajo personal con experiencia y disciplina necesaria para hacer. O sea, ¿de acuerdo? La supervisión interna el auditor interno es responsable de la asignación de auditoría interna, por lo tanto, debe ejercer una adecuada supervisión desde la planeación hasta la realización del trabajo. ¿Qué incluye la supervisión? Incluye dar instrucciones al personal, incluye verificar el cumplimiento del programa de aseguramiento, ¿ya? Implica también elaborar un programa de revisión y velar por su cumplimiento, verificar que los papeles de trabajo estén adecuadamente soportados con evidencia para que mis hallazgos tengan soporte, determinar que los informes de auditoría interna sean objetivos, comprensibles, oportunos y que contengan recomendaciones pertinentes. Debe incluirse dentro de los papeles de trabajo la evidencia que soporta la revisión. Ahora, el director de auditoría interna, él debe cumplir con normas de ética, con independencia, con objetividad, con integridad. Debe tener conocimiento y experiencia y relaciones humanas y comunicación, desarrollo profesional continuo, cuidado profesional, el desarrollo, cumplimiento con normas. Los auditores internos deben cumplir con las normas personales de conducta y apegarse a las normas de ética para graduados de Contaduría Pública y Auditoría. Siempre siguiendo con la parte de conocimientos, que los auditores internos deben tener conocimientos y experiencias como habilidad para aplicar normas, técnicas y procedimientos de auditoría, habilidad en la aplicación de principios y técnicas contables al mejorar registros de informes financieros, experiencia en procedimientos administrativos para identificar y evaluar la importancia y el efecto de las direcciones de control interno. Todo esto lo debe poseer, por eso que estoy repitiendo que las normas sobre atributos, esto es lo que exige, señores y señores, conocimiento, competencia, capacidad profesional, ¿ya? Preparación suficiente en las áreas de contabilidad, economía, leyes, impuestos, finanzas, procesamiento electrónico de datos y administración para detectar problemas y recomendar soluciones. O sea, quiere decir que el profesional de auditoría interna tiene que ser íntegro porque debe saber de todo, de contabilidad, de economía, de leyes, de impuestos, de finanzas, de PED y hasta de administración. El director de auditoría interna y todos los auditores deben tener muy buenas relaciones satisfactorias con los auditores, o sea, entre ellos mismos y con el resto del personal. Debe tener habilidad para comunicarse tanto oral como por escrito y transmitir clara y efectivamente los objetivos de auditoría, evaluaciones, conclusiones y recomendaciones. Adicionalmente, debe hacer conciencia en los demás departamentos sobre la importancia y bondades que ofrece la auditoría interna. Se debe preocupar por su desarrollo profesional continuo, capacitación continua, participar en convenciones, en congresos, en estudiar, investigar, explorar. Solo de esa manera logro mi desarrollo. Y solo de esa manera tengo conocimiento. Si tengo conocimiento, tengo capacidad, tengo competencia, tengo habilidad. Puedo ser un profesional. Los auditores, al efectuar sus auditorías, deben contar con el debido cuidado profesional que requiere el empleo de sus conocimientos y experiencia.
Adicionalmente, deben estar alertos ante posibles errores intencionales, omisiones, desperdicios, inefectividad y conflicto de interés. El desarrollo profesional continuo deben identificar controles inadecuados y hacer las recomendaciones para promover el cumplimiento de procedimientos y prácticas generalmente aceptadas. Deben realizar la planeación de la auditoría tratando de cubrir aquellos aspectos relevantes en forma razonable. Esto no implica que su revisión sea detallada en todos los casos. Por consiguiente, no puede dar una absoluta seguridad de que no existen errores. O sea, el riesgo de error o de fraude es un riesgo inherente. El tener un buen control interno y tener la competencia, la capacidad a través de mi desarrollo no garantiza de que nunca van a existir errores o irregularidades. No, por consiguiente, no puede darse una absoluta seguridad de que no existan errores y irregularidades. En el caso de errores e irregularidades, deben reportar en forma oportuna a la autoridad competente, así como efectuar las recomendaciones pertinentes y darle seguimiento. Deberán considerar el alcance del trabajo para lograr los objetivos de auditoría, la importancia relativa de los asuntos a los que se aplican los procedimientos y adecuación y efectividad de los controles internos y el costo de la auditoría en relación a sus beneficios. ¿Cuáles son los requisitos profesionales del auditor interno? Tomando en consideración la labor que desempeña el auditor interno en el nivel que ocupa en la administración de la empresa, es indispensable que cuente con los siguientes requisitos. O sea, miren, pues, ¿qué requisitos debe tener el auditor interno? Miren, debe tener personalidad. Personalidad hasta la forma de vestir, la forma de caminar. O sea, arreglo personal. Y carácter, personalidad en carácter. Buenas relaciones interpersonales, la amabilidad, la cortesía, la pericia. Buenas relaciones interpersonales, no solamente dentro de su departamento, sino que con el personal de toda la empresa. Debe tener otros los requisitos, capacidad técnica acorde al trabajo que va a desarrollar. Debe tener experiencia en el desarrollo e implementación de controles. Debe tener una actitud positiva y proactiva en el trabajo. Debe tener creatividad, imaginación, desarrollo profesional adecuado. Y el perfil del auditor interno, miren ese perfil, señores, está muy asociado con el código de ética, los primeros tres. El perfil del auditor interno se requiere que tenga esas características, esas cualidades, esos atributos, miren. Debe ser íntegro, objetivo e independiente, tal cual como lo establece el código de ética. Debe poseer preparación técnica para tener desarrollo profesional y competencias y capacidades. Si tiene preparación técnica constante, capacitación continua, obviamente va a tener capacidad, honestidad y va a ser productivo. En una sola palabra, todo esto se resume como el director de auditoría interna y todo su equipo de trabajo, en una sola palabra, todos deben ser profesionales. Y ahí se acabó la unidad número 3, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Escuchen. De momento todo claro, licenciado. Está sencillo, ¿verdad, jóvenes? Y como ya hicieron el trabajo de investigación, ya saben de qué se trata, ¿no? Entonces no es nada complicado. No tienen ninguna pregunta que hacer, todo está claro. ¿Sí? Si todo está claro, damos por finalizada la unidad número 3, conocimiento técnico y capacidad profesional, normas sobre atributos. Recuerden que los atributos son características cualitativas, son atributos, son cualidades, son requisitos que deben de poseer tanto el auditor interno como persona, como de todo su departamento. Cuando ya vayamos a entrar a la unidad número 4, ya vamos a hablar sobre las normas sobre desempeño. Esas normas regulan el trabajo, el desempeño, por eso se llama desempeño del trabajo. Mientras que lo anterior es atributos, o sea, los atributos, los requisitos. ¿Ya?
las características cualitativas que debe poseer el auditor interno. ¿De acuerdo, jóvenes? Así que, de mi parte, pues hemos concluido el examen. Miren, jóvenes, solo para informarles que el día de hoy actualicé el listado de estudiantes. Eso significa que ya ninguno hoy tuvo que pedir acceso. Hay un estudiante ahí que de apellido Bielman, no sé quién, si está aquí, que pidió acceso y me pareció raro porque yo hoy actualicé todo y ya nadie, o a no ser que es un visitante. Ahorita ya no vamos a dar acceso a nadie, jóvenes. No, Lick, es que estaba ingresando con el otro correo, disculpe. No. Gracias, pero gracias por aclarar. No, jóvenes, o sea, ahorita no tienen que ingresar con otro correo, es solo con el correo institucional. Porque ahorita ya yo no voy a dar acceso a nadie, porque para eso yo me tomé el tiempo para actualizar y ahorita ya todos tienen acceso directo. Y así que, por favor, tienen que ingresar con su correo. Si alguien va a querer entrar con otro correo, yo no le voy a dar acceso. Ahorita no vamos a aceptar a ninguno, licenciada Vilma. Muy bien. Entonces, no hay ninguna duda, jóvenes, no hay ningún comentario ni nada. Todo claro, dice María Ramírez, gracias. Por mi parte, todo bien, Lick, muchas gracias. ¿Quién habló? Disculpe. Yo, Lick, Sara. Sara, ¿va? Muchas gracias, Sara, muy amable por sus comentarios. Ahí estamos. ¿Qué dice Linda? ¿Todo bien? Sí, Lick, todo bien, gracias. Ya, gracias. ¿Qué dice Rocío? ¿Todo bien, Rocío? ¿Estamos ahí? Sí, todo muy claro, dice Rocío, gracias. Ahí están. ¿Alguien más? Araceli no entró hoy, ¿verdad? Eric Coronado, ¿qué dice Eric? ¿Todo claro, Eric? Sí, Lick, eso siempre. Bueno, está bien. Muy bien, jóvenes, así que... Está trabajando la matriz. Sí, pues, muy bien. Así que fue un gusto compartir con ustedes. Y nos miramos el próximo lunes, porque este viernes no nos toca. El lunes entramos a la unidad número 4. Ya saben que no es sobre desempeño, es el desempeño del trabajo, ejecución del trabajo. Hoy vimos atributos, ¿verdad? Así que, de mi parte, ahí estamos. El examen es el día 23 de agosto, que es miércoles de hoy en 15. Las unidades que se van a evaluar, las unidades 1, 2, 3 y 4. Todavía nos falta la 4. Así que ahí estamos, jóvenes, y me dio un gusto saludarles y que tengan una feliz noche y hasta pronto. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Igualmente. Feliz noche, Lick. Igualmente, Darling. Hasta pronto.